El capítulo 15 del libro Teología Pastoral, libro que puedes adquirir por internet en Amazon y bueno, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic. Cómpralo ya. Capítulo 15, la iglesia del siglo XXI. Dice la escritura: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Bueno, pues hemos visto que el final de los tiempos pudiera ocurrir en los próximos 50 años si no se toman medidas rápidas para controlar el cambio climático, y que ciertos acontecimientos se pueden interpretar de manera escatológica, eh, eh, y creemos que bueno, el fin, que el Señor está cerca para recoger a su pueblo. La iglesia del siglo XXI va a enfrentar retos que solamente la elasticidad le va a permitir la supervivencia. Una elasticidad, claro, que no puede tolerar las corrientes amorales de este siglo XXI. De acuerdo al historiador israelí Yuval Harari, en su libro Homo Deus, los avances en ingeniería genética de seres no orgánicos y de cyborgs, gracias a estos avances, bueno, el hombre está más cerca de alcanzar una amortalidad que cambiará de manera radical, de manera profunda, las concepciones acerca de nuestra vida. Y bueno, esto implica que las tasas de esperanza aumentarán en el futuro, solamente con ver las estadísticas. Por ejemplo, en México, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, en 1930 el promedio de vida de una persona era de 35 años, imagínate. Es decir, un individuo en 1930 que llegaba a los 70 o a los 80 en México era un número muy reducido de personas. La mayoría morían en la edad adulta temprana. 35 años es un número bárbaro. En el 2019, bueno, ascendió la cifra a 85 años, es decir, el promedio de vida de un mexicano en menos de 100 años ha aumentado de 35 a 85 años. Y bueno, pareciera un motivo de alegría, diría uno: wow, qué bien que ahora vivimos más y disfrutamos más de la vida. Claro, para uno como individuo es un momento de gozo, pero para las finanzas públicas esto desestabiliza la economía del país, es un freno para la economía, sobre todo el área de las pensiones. Si hace 20 años una persona se pensionaba a los 60, entonces porque tenían en mente se va a morir a los 65 o a los 70, si me explico. Pero bueno, la gente ha empezado a vivir 90, 95, 100 años y de pronto se le hace bastante carga al gobierno pagarle a una persona una pensión vitalicia por 30 o por 40 años, es decir, mantener la vigencia por más de 25 años. Bueno, esto condujo a una reforma, cuando menos en México, acerca de las pensiones. Se subió la edad para pensionarse de 60 a 65 y ya se está pensando subirla a los 69 o a los 70 años. Es decir, dicen, bueno, una persona a los 70 sigue estando joven, sigue teniendo vigor, sigue teniendo fortaleza. Ya no es como antes. También aunado a estas medidas, por ejemplo, en México desaparecieron las pensiones vitalicias y se transformaron por afores. El afore es un fondo de ahorro
con muy buenos intereses, claro, pero garantiza un pago hasta que los fondos bancarios del individuo se acaban, es decir, no es una pensión vitalicia que dure 30 años. Si ahorraste lo suficiente para 20 años, bueno, se te paga 20 años y cuando se acabó, se acabó. Es tu obligación mantener un guardado por si vives más tiempo, es decir, ha cambiado la forma de ver la economía social. La mortalidad. La mortalidad no es que vayamos a ser inmortales, sino que vayamos a extender nuestro periodo de vida más allá de lo normal. Para Harari, este historiador israelí, una crisis económica estaría en boga cuando las tasas de esperanza sigan aumentando y los gobiernos no sepan cómo acoplarse a estos cambios económicos. Es decir, el hombre lo está previendo no solamente para México, sino para otras muchas regiones del mundo. Y es que hay medicamentos que cada vez son más eficaces. Y bueno, hay las nuevas tecnologías también en medicina, en biología, en las disciplinas que se encargan de alargar la vida del individuo. Dice Harari, se va a imponer un fenómeno que denomina tecnohumanismo, y esto implica la conversión del Homo sapiens en un Homo Deus. Tecnohumanismo, depender de la tecnología e insertarla dentro del ser humano para que viva más tiempo. Y bueno, va a haber humanos mejorados con los cambios genéticos y van a manipular a los humanos inferiores, ¿no? Un humano mejorado por medio de ingeniería genética para que tenga una superinteligencia, o van a existir reemplazos tecnológicos que le permitan una mortalidad considerable. Ya no te sirve el hígado, te ponemos un hígado modificado genéticamente, no hay ningún problema. Y bueno, quizás un humano súper inteligente sea más valioso que un humano promedio, y esto podría llevar a problemas de ética. Si la Alemania nazi comenzó un genocidio pensando que la raza alemana, a la cual denominaron raza aria, era la raza suprema por encima de todo en este proceso de selección natural, ahora imagínate qué pasará cuando realmente el ser humano sea mejorado genéticamente. Y bueno, los ricos, por supuesto, que tengan el dinero para pagar estas mejoras, van a ser superiores a los seres humanos tradicionales. Habría definitivamente una crisis social, quizás una crisis religiosa. Génesis dice que Dios le puso al hombre como fecha límite para su vida 120 años, y en casos muy especiales, después de esta sentencia, hubo gente que vivió algunos años más. Pero bueno, hoy en día ya es común ver que la gente llegue a los 100 años, es decir, antes era como un hito, aparecían en el periódico, ahora ya dicen, bueno, yo conozco varias personas que fallecieron de 99 o de 100 años, es decir, no es una, son dos, son tres, son cuatro. Tengo otra conocida que tiene 100 años, imagínate. Y bueno, ya aparecen en el periódico que vivió 120, que tiene 121, etcétera. Esto podría ser un replanteamiento de los términos bíblicos, o está hablando realmente de los cambios de los tiempos y de la ley que están anunciando el fin del mundo. Un cuerpo modificado de manera genética es una creación divina, o es la intervención humana en la casualidad cósmica. Recuerdo a mi bisabuela. Bueno, no recuerdo a mi bisabuela, pero recuerdo las historias que me contaban acerca de ella. La amputaron una pierna antes de
morir, y bueno, ella estaba muy preocupada, decía, es que cómo voy a ir a andar en el cielo coja, es decir, pensaba, bueno, que su cuerpo se iba a ir completo al cielo, y que si le amputaban la pierna no iba a haber un reemplazo en el cielo para que caminara, iba a estar coja por la eternidad. Y bueno, esto era una preocupación real en su vida. Si se le hubiera añadido un miembro mecánico, habría pensado ella que también andaría con esta pierna biónica en el cielo, o cuál sería su concepción. A lo mejor alguien encontrará graciosa la preocupación de mi bisabuela, pero en pleno siglo XXI hay creyentes que siguen pensando que la cremación puede ser un impedimento para la resurrección de los muertos. Es decir, si te parece gracioso la preocupación de mi abuela por irse al cielo con una pierna amputada, hay gente que sigue pensando que las personas que son cremadas no pueden resucitar en el día postrero. Es decir, la iglesia debe prepararse para los cambios que van a afectar no solamente la teología del ser humano, sino una visión completamente diferente acerca de la salud y de los medicamentos. No podemos levantarnos en contra de las modificaciones genéticas, como hacen siempre los grupos religiosos, diciendo: eso es de Satanás, hermano. Esto es completamente absurdo. Ni podemos centrarnos en debatir la moral de que la vida y la muerte han sido dispuestas en la domesticación divina del azar. Debemos utilizar los avances médicos y tecnológicos en un evangelio más acorde al mundo que nos rodea, quitarnos la cerrazón de nuestra mente y de nuestro corazón. Si el líder que predica milagros se opone a la medicina que puede intervenir afecciones hereditarias, definitivamente los miembros de su congregación estarán en desventaja frente a quienes incorporaron nuevas vacunas y gozan de un mayor bienestar y salud. La iglesia del siglo XXI debe estar abierta a los cambios vertiginosos que la tecnología en materia de salud está ofreciendo, dejando de satanizar las curas innovadoras. Si no, va a haber una gran desventaja si la iglesia, si el pensamiento teológico no incorpora, no se adapta y no se transforma a los acontecimientos que están pasando el día de hoy, y que se van a aumentar conforme los años transcurran. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.